Buenos días a todos por acompañarnos en este nuevo Café Con, impulsado por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, nacido con el objeto de tratar temas de actualidad y de interés a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de nuestras invitadas e invitados. Hoy trataremos un tema de interés natural para nosotros, que son las redes de telecomunicaciones. Y para ello contamos con la presencia de nuestros premiados a la excelencia profesional de la cuarta noche de las telecomunicaciones de Madrid en 2020. La Asociación Española para la Digitalización Digitales, premio que recibió como representante del colectivo de los profesionales de las telecomunicaciones por su especial desempeño durante la pandemia del COVID-19. Por favor, compartamos ahora un breve vídeo para recordar este momento. Premio Cuarta Noche de las Telecomunicaciones de Madrid a la excelencia profesional. La Junta Directiva de la IT Madrid ha decidido otorgar el Premio Noche Telco de Madrid a la excelencia profesional a la Asociación Española para la Digitalización, Digitales, como representante del colectivo de los profesionales de las telecomunicaciones en operadores de redes y servicios y fabricantes de equipos y sistemas de telecomunicación. Bien, en aquella ocasión el premio lo recogió en nombre de Digitales doña Alicia Richard, que cedió el bastón de mando el año pasado a quien hoy es su nuevo director general, Víctor Calvo Sotelo. Víctor, bienvenido. Víctor es muy bien conocido en el sector por su etapa, sobre todo como secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información entre 2011 y 2016. Todo ello dentro de un mucho más amplísimo currículo en los sectores tanto público como privado. Además, quiero añadir una nota, es que hay consenso entre los telecos consultados que su formación inicial de ingeniero de caminos no le ha supuesto una barrera para manejarse con gran soltura en el mundo de las TIC. Digitales, Asociación Española para la Digitalización, reúne a más de 60 empresas del sector de la tecnología e innovación digital en España que representan cerca del 3,4% del PIB, que emplea más de 100.000 trabajadores y contribuyen con más de 9.000 millones de euros al año en impuestos y pagos a la seguridad social. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Espero que tengas tu café preparado. Lo tengo. Estupendo. Y ya comenzar con la charla, quería recordaros que podéis enviarle a Víctor las preguntas a través del mail comunicación@aitm.es, que serán respondidas al final. Vamos allá con las preguntas que hemos estructurado en 5 bloques. El primero, acerca del propio premio recibido. ¿Cómo valoráis en Digitales el premio colectivo recibido por la labor de los profesionales de vuestros socios? ¿Habéis percibido un impacto del premio dentro y fuera de la asociación? Víctor, pues nada, encantado de estar aquí. Buenos días a todos. Pues recibimos, oye, yo no estaba entonces en la dirección general, estaba, como has dicho tú, Alicia Richard, pero con alegría, y yo creo que oye, muy agradecidos a la asociación por dar un premio de excelencia, ¿no? Yo creo que nosotros somos una asociación que no es, vamos, es muy grande en tamaño de nuestros socios, pero no de el número de ellos. Y el que viniera la palabra excelencia unida al de la asociación, pues nos hizo mucha ilusión. Yo creo que además era un premio que ha recogido no solo la opinión de los ingenieros de telecomunicación, yo creo que de la sociedad sobre la capacidad que ha tenido el sector de las telecomunicaciones en España para afrontar el reto que supuso la pandemia, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que ese reconocimiento a que tenemos un sector que es capaz de superar crisis tan importantes es un sentimiento generalizado en la sociedad. El premio viene a comprobarlo, a difundir esa imagen, y creemos que es muy bueno para todo el sector, ¿no? Muy bien.
vamos a hablar de redes, que es el corazón de lo que nos trae hoy aquí. En esta pandemia, las redes y servicios de telecomunicaciones en España han demostrado una excepcional fortaleza y a pesar del extraordinario volumen de tráfico adicional que está teniendo que soportar, siguen siendo el sustento de la continuidad de la actividad económica y social en España. El incesable crecimiento del tráfico en Internet, durante los primeros días hubo unos crecimientos del 60% del volumen total, ¿no? Este último domingo, con la vuelta al colegio después de las vacaciones, el 4 de septiembre por la tarde, domingo, se daba el mayor pico de tráfico jamás registrado en España en el punto de interconexión. Esto ilustra la importancia del uso del residencial frente al profesional, que es un cambio de tendencia de los últimos años. ¿Hasta dónde está preparada la industria para asumirlo? Vuestro premio y fíjate el propio premio que dio el Barcelona Mobile World Congress en su última edición, premió a los gestores de red de las principales operadoras por haber sido capaces de gestionar esos días que tú has señalado con unos incrementos en cuestión de horas, ¿no? de tráfico de un volumen impresionante, ¿no? Y se respondió porque estaban las infraestructuras y estaban las empresas detrás. Yo creo que esto confirma que en España desde hace muchos años se ha hecho un muy buen trabajo en el mundo de las infraestructuras digitales, tanto las móviles como las fijas. Y que a mí me gusta señalar que todos debemos ser conscientes de que las redes en España son una ventaja competitiva de nuestra economía y que las empresas tienen que ser conscientes de que parten ahí con una situación de ventaja. Tenemos que mantener esa posición de liderazgo. Ahora viene un reto nuevo, que es el despliegue de una tecnología rompedora como es el 5G, que va a exigir inversiones cuantiosas. Creemos que una vez más la industria estará a la altura del cometido, pero creemos también que es importante señalar en qué condiciones llega este momento donde hay que hacer ese esfuerzo inversor tan importante. Llega en un momento en el que tenemos unas redes muy buenas que han funcionado muy bien, pero también en la que tenemos un sector que tiene un problema de capacidad de inversión por cómo han ido cayendo el volumen de negocio, es decir, cada vez más, cada vez se ofrecen más servicios por precios menores y el margen que queda para poder seguir invirtiendo en renovación es más delicado. Nosotros, dentro de nuestra función de hablar con la administración y con los medios y con la sociedad en general, queremos señalar que es importante que todos los demás factores ayuden a que seamos capaces de mantener ese liderazgo. Que los demás factores, ya sea la carga fiscal, ya sea otro tipo de problemas o problemas administrativos, tienen que ir allanándose para que podamos mantener lo que de verdad ha sido una posición de liderazgo en Europa. ¿Pensáis que puede haber alguna afección a la deuda de las compañías que, como dicen, están muy invertidas? Que esto pueda tener un impacto importante en la deuda y, por lo tanto, en la cotización de las compañías. Bueno, en general en Europa, ya no solo en España, tenemos un nivel de competencia muy alto en el sector de las telecomunicaciones. Tenemos un número muy alto de operadores y si se hace la comparativa con otros continentes, se ve que efectivamente en toda Europa los márgenes de las operadoras de telecomunicaciones son estrechos y bueno, con esos márgenes estrechos hay que financiar las grandes inversiones que supone cada salto tecnológico. Creemos que se va a poder hacer ese esfuerzo, se ha hecho ya en la última licitación de frecuencias de la banda de 700 MHz, donde se ha puesto una cantidad muy importante de dinero para obtener esas licencias los distintos operadores, pero bueno, repito, hay que ver en el tiempo y yo creo que cuidar un sector que tiene que hacer un esfuerzo que es bueno para el país.
Ujú. Yendo a temas más tácticos, con los problemas que estaban ocurriendo en la cadena de aprovisionamiento desde Asia, ¿notáis o es un tema que preocupa esto que se llama la falta de chips o el acceso a toda la tecnología fabricada en Asia? ¿Está habiendo un impacto real o crees que será pasajero? Yo creo que está habiendo un impacto real en la economía de muchos países, quizá más en otros sectores que en el nuestro, en otros sectores de gran consumo que tienen números mayores de unidades que tienen que instalar o en sitios donde los chips son muy especializados. Pero es verdad que hay que ver cómo evoluciona esto en los próximos meses, pero es una preocupación general y es una preocupación macroeconómica, ¿no? Sobre una, una demanda que supera la oferta, unas capacidades logísticas y de fabricación que están ahora en tensión y en carga, y que está afectando en muchos países a la producción de otros bienes, ¿no? Más que los nuestros. Sí, parece que los automóviles y los juguetes están sufriendo o van a sufrir más a corto plazo que la tecnología más especializada para las redes. Muy bien. Pasamos al siguiente bloque. Vamos a elevar un poco el tiro, a hablar un poco de geoestrategia y a ver a nuestra península ibérica enclavada en un nuevo escenario en el que han apostado tanto Amazon como Microsoft, Google, IBM por la construcción y puesta en marcha de unos cables submarinos que cruzan el Atlántico. Casi por primera vez teníamos una escasa presencia ahí, posicionando a España y a la península como un hub de comunicaciones y de centros de datos de altas prestaciones. Esto en nuestros términos es baja latencia, lo cual permite que la península ibérica reciba y tenga instalados centros de datos potentes para ser utilizados en procesos de alto rendimiento. Y esto es nuevo por primera vez, con lo cual podemos dar servicio a Europa, al norte de África, y nos posiciona por primera vez. ¿Qué impacto estimáis que tendrá en nuestra economía y en el desarrollo de España esta nueva posición que estrenamos recientemente? Yo creo que, como decías, Víctor, hablando ya de geoestrategia, lo que hemos visto también en, casi diría, los últimos meses, más que en los últimos años, es una concepción geoestratégica del mundo de la tecnología con una intensidad que no se había planteado en el pasado, ¿no? Y el acceso a la tecnología, la capacidad de tener tecnología propia, centros propios, se ha puesto en primer plano. Europa, nosotros somos, Digitales es una asociación española y es muy europea. En general es una asociación que está muy alineada con las políticas de Europa. Europa está planteando políticas que le permitan tener esa soberanía tecnológica en estas concepciones geoestratégicas que decías. Una muy concreta, que es la de las infraestructuras, es por la que tú preguntas. Efectivamente, hemos visto en los últimos meses la conexión de un nuevo cable de fibra submarino con todo el continente sudamericano, que aporta una capacidad de transmisión de datos muy importante. Hasta ahora el flujo fundamental era por Norteamérica. Y España, como bien dices, en la punta de Europa, tiene ahora una situación en la que se conecta con el continente americano, con los cables que vienen de África. Esos entran y estamos viendo un nivel de inversión muy importante, y efectivamente vamos a consolidar, por ser ese lugar de paso, estamos consolidando una inversión en centros de procesamiento de datos muy grande. Y yo creo que efectivamente eso va a ser un vector de crecimiento. Tanto es así, por ejemplo, que estamos viendo que hay problemas de perfiles tecnológicos específicos para este sector por el propio crecimiento de las inversiones, ¿no? Y una de las cosas en las que yo creo que trabajamos más en Digitales, que es el problema de la formación en general
identificar cuellos de botella. Estamos teniendo un trabajo muy intenso con todas las empresas de CPDs para organizar y diseñar los cursos específicos que les permitan tener el personal cualificado necesario para este gran crecimiento que estamos viendo. Yo creo que efectivamente apoyándose en nuestras redes, apoyándonos también en nuestra posición en el mapa, estamos consolidando ahí un sector muy importante. Además del propio sector, que parece que son buenas, sin duda son magníficas noticias, de que llega gran inversión y desarrollo, esto tiene un impacto directo en el resto de la economía, ¿verdad? Porque ya hemos visto que al final ya nuestras redes se usan para todos los sectores económicos, incluido el del entretenimiento. Que... Sí, cuando visitas un CPD y vas viendo las filas de servidores y efectivamente tienes desde, claro, el sector del entretenimiento y de los vídeos y las películas online, que maneja ingentes cantidades de datos, ¿no? Pues filas enteras. Pero es verdad que cada vez más es todo tipo de actividad económica, cada vez más va a estar residenciado en la nube y va a exigir ahí que tengamos mayor capacidad. Conectándolo con un problema de actualidad, que es el de los precios de la energía, creemos también que ha llegado el momento de hacer una revisión de la normativa española sobre las empresas que son electrointensivas, que está un poco, creo que la lista de empresas electrointensivas está algo desfasada. Aquí tenemos un sector. Curiosamente, los centros de procesamiento de datos, cuando te dicen que van a hacer uno nuevo, no te dan una cifra en megabytes, no te dan una cifra en megavatios. Es decir, lo que define el tamaño de un CPD es la potencia que llega a consumir, ¿no? Y creemos que efectivamente estos nodos de la nueva economía tienen que ver reconocido que son un sector que cada vez de una manera más eficiente, pero con un crecimiento tan exponencial, con necesidades importantes de energía, creemos que tiene que ser un sector al que se le dé un tratamiento especial, como podría ser, por ejemplo, la categoría de electrointensivo, ¿no? Pasamos a otro ámbito que ahora nos preocupa y ocupa a todos, que va a marcar nuestro futuro inmediato y a medio plazo, que son los fondos de recuperación de la Unión Europea, que van dirigidos principalmente, o una parte muy importante de ellos, a la digitalización de la economía y de la sociedad. Digitales, sois miembros del Consejo Consultivo para la Transformación Digital. En esta oportunidad histórica en la que nos la jugamos, ¿cuáles son los objetivos y las principales líneas de acción que tenéis en este ámbito? ¿Cómo desembarcáis en este mundo, en ese consejo? Desembarcamos coincidiendo contigo en que es un momento histórico y que Europa ha sabido reaccionar a un problema concreto, como ha sido la pandemia, poniendo encima de la mesa un programa muy ambicioso. Y muy ambicioso no solo en los fondos, que son una cantidad que nunca habíamos visto, también en la ambición por las reformas. Y creemos que es muy importante hacer las dos cosas a la vez. Y Europa dice, yo voy a poner dinero para crecer y para mejorar nuestras capacidades productivas, para transformar nuestras economías después de la pandemia, pero a la vez voy a poner el impulso, el incentivo para llevar reformas que nos hagan salir de la crisis de una manera distinta. Yo creo que las dos cuestiones son importantes y así lo vemos desde Digitales. Creemos que es un momento histórico. Estamos del lado de la administración, que es la que tiene el reto más importante, la que recibe este reto, ayudando tanto en las propuestas de reformas como en las propuestas de inversión. Y creemos ahí que se ha hecho un trabajo importante, se ha hecho un trabajo temprano, hemos mandado nuestros proyectos a Europa
antes que otros países, también se han aprobado antes. Creo que se ha hecho ahí un buen trabajo de categorías de inversión, en qué cosas nos podemos gastar el dinero y en qué niveles de la administración. Ahora nos queda una parte fundamental, que es pasar de las musas al teatro. Y estamos justo ahora empezando a ver ya licitaciones y proyectos que se van poniendo en marcha, teniendo en cuenta que este es un proceso de años. Los fondos tienen un recorrido de años y además es necesario que lo sea, porque el propio volumen de esa inversión exige la maduración de algunos proyectos, exige la maduración de los pliegos y de las formas en las que se tienen que licitar para que sean lo más eficaces. Ahí nosotros resaltamos nuestra disposición a ayudar y nuestra convicción de que este reto nos va a poner en carga a las administraciones públicas, pero también al sector privado, y que por tanto es la cooperación público-privada la que tiene que estar a la altura para resolverlo. En el otro lado de la moneda, ¿qué riesgos vislumbras que pudieran dificultar la implantación y el aprovechamiento de estos fondos? Ya hemos visto que está avanzando bien, que hay un orden lógico, hay una estructuración, pero ¿qué podría ocurrir desde vuestro punto de vista para que supusiera un riesgo? Yo creo que el riesgo que nos preocupa a todos es que la maquinaria pública, que tiene sus propios ritmos, se va a ver en tensión para ser capaz de procesar un volumen ingente de fondos y de proyectos, y por tanto toda esa maquinaria tiene que ponerse a una velocidad de crucero muy alta. Hay un riesgo de inejecución de fondos en otros años y en otro tipo de proyectos o de programas europeos. España ha perdido fondos por no ser capaz de presentar los suficientes proyectos y ejecutarlos en plazo, ¿no? Y ese yo creo que es la principal preocupación, y por eso todos estamos atentos a ayudar a ver cómo se hacen las licitaciones, a que vayan saliendo los proyectos y que seamos capaces de gestionarlos. Nosotros dentro de la asociación le hemos dado mucha importancia al proceso. Hemos hecho un estudio del programa que ha presentado España a la Comisión Europea, hemos hecho un estudio de todas las capacidades de nuestros asociados. Con eso hemos constituido 7 mesas independientes con intereses conexos, en los que las empresas que pueden participar en esas categorías se juntan, discuten los proyectos que hay en marcha, y nuestra idea es que haya ahí una colaboración y en un contacto muy estrecho. Es decir, lo que hacemos es poner en contacto estos grupos de empresas con las administraciones correspondientes o con las asociaciones de otros sectores. Es decir, como sabes, efectivamente, los dos grandes ejes del programa europeo es el mundo digital y el medioambiental. Siendo así que además en España se ha hecho una apuesta por lo digital que va más allá de lo que pedía la Comisión Europea. Pero más allá de lo propiamente digital, es que prácticamente cualquier proyecto ahora tiene su componente digital, y por eso nosotros nos acercamos a los distintos sectores para ofrecerles nuestra ayuda para implementar los cambios que tienen que llevar a cabo. Entonces la colaboración público-privada parece más esencial y más fundamental que en cualquier otra ocasión, ¿verdad? Para ayudar a que nuestras administraciones puedan empujar y conseguir el ritmo adecuado. Y ahí vamos a los profesionales, ¿eh? Que al final el profesional es el actor y líder en este progreso. ¿Qué papel esperarías de los profesionales y en particular de los ingenieros de telecomunicación ante estos retos del futuro digital, que ahora se desencadena? Ya por fin llegó la avalancha. Los profesionales en una tecnología que son una pieza esencial. Te diría, y quizá antes preguntabas de qué capítulos me parecen más importantes del programa de fondos. Y yo creo que la formación en todos sus ámbitos,
desde los colegios, a la formación profesional, formación para el empleo, la formación universitaria, a la que hay dedicado un número muy importante de recursos, es de los proyectos que más capacidad tienen para transformar España. Nosotros hacemos múltiples estudios sobre las necesidades de técnicos cualificados para esta nueva economía digital. Como en muchos otros países vemos que hay un déficit, es decir, que hay más demanda que oferta, y lo que hacemos es buscar qué programas de formación específicos podemos aportar para que eso salga adelante. Yo creo que ahí los ingenieros de telecomunicaciones venís con el prestigio acumulado en los últimos años, con unas escuelas técnicas que han ido sacando ingenieros muy cualificados y valorados en el mundo entero, y creo que eso hay que ponerlo en valor. Entiendo que eso además lo hacéis y es la función, los colegios y las asociaciones profesionales. Yo creo que hay que contarle a la sociedad lo que se hace, el capital humano que tiene España. Y en general lo que vemos es que nuestro sector tecnológico ofrece oportunidades laborales mejor remuneradas que otros sectores, que seguimos teniendo una capacidad de formación constante, pero que esa formación, por un lado generalista y exigente de las escuelas de ingeniería en España y de la de telecomunicaciones en particular, está proporcionando unos perfiles muy adecuados para este momento. Y creo que ahí es el propio mercado el que lo reconoce y el que está tirando de vuestros propios, de los servicios que ofrecéis. En este ámbito, ¿cómo nos sugerirías que debemos posicionarnos para aportar en ese desarrollo de nuestro país como colectivo? Y ¿cómo participar? ¿Alguna idea en el aprovechamiento de los fondos de recuperación? ¿Alguna sugerencia? Bueno, yo creo que las organizaciones profesionales, como los colegios, han ido cambiando de función a lo largo del tiempo, ¿no? En el pasado eran más corporativistas, de ver qué es lo que decía el boletín oficial del Estado, qué cosas podías hacer o dejar de hacer. Y claramente nos hemos ido yendo a un mundo que es más abierto, que es más competitivo. Yo creo que las propias organizaciones habéis respondido flexibilizando, es decir, creando pues, herramientas distintas. El colegio es una herramienta, la asociación es una herramienta distinta, se hacen fundaciones que también tienen que ver. Y yo creo que ese es el camino de ir promocionando una profesión, ¿no? Poniendo en valor lo que aporta a la sociedad. Y así como te decía que en el campo de la formación es uno de los retos más importantes de los fondos, pero quizá más en otros niveles formativos que no el que os compete a vosotros más directamente, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Vamos gestionando el tiempo. Hemos llegado a punto para este bloque de preguntas. Ahora quería aprovechar este momento para recordar a todos que la gala de la quinta noche de las telecomunicaciones de Madrid se celebrará el 18 de noviembre desde el auditorio de la Fundación Rafael del Pino, en formato híbrido, presencial y en streaming, con limitación de aforo, por supuesto. Y que está lanzada la convocatoria a los asociados para presentar propuestas de candidaturas de otros asociados a los premios. Apunto que no vale autoproponerse, tiene que ser algún compañero o compañera quien proponga el premio. Estas son las categorías a las cuales se aplican a los premios. Son las mismas 4 categorías que venimos manteniendo tradicionalmente, que es la transformación digital, a la innovación, al impulso de la profesión y a la excelencia profesional. Como lo veis en el cuadro, son estas 4 categorías y la recepción de propuesta de candidaturas estará abierta hasta el 18 de octubre.
Damos de nuevo paso a nuestra redacción, que ha estado recibiendo preguntas de nuestros espectadores. Hola Malú, ¿qué preguntas tenemos? Buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas gracias a los dos. La verdad que está resultando súper interesante. Nos han lanzado diferentes preguntas. Por ejemplo, nos están preguntando que al parecer Digitales ha creado 3 mesas de trabajo para impulsar la creación de consorcios tecnológicos con los que generar sinergia y poder optar a los fondos europeos. Nos preguntan si nos podías indicar, Víctor, un poco sobre por qué se han hecho estas 7 mesas diferentes, si es por temas, por grupos de trabajo, si nos podías profundizar un poquito en esto. Sí, como he contado, a nosotros nos parece que el proceso de fondos es histórico y lo que hemos hecho es un estudio de los proyectos que han puesto encima de la mesa el gobierno en Bruselas y de las capacidades de nuestros 60 y pico socios. Y lo que hemos hecho es agruparlos por categorías más o menos homogéneas y hemos creado 7 mesas que cada una se va a especializar en distintas áreas. En estos momentos tenemos una para educación y formación, otra para agroalimentación inteligente, turismo inteligente, inteligencia artificial y servicios cloud, energías renovables y transición energética, una sobre salud, y una última sobre movilidad. Independientemente de que luego haya proyectos que puedan no entrar en estas categorías, tenemos una última mesa generalista, pero lo que hacemos es en estas 7 categorías específicas juntar a las empresas interesadas y que tienen algo que aportar a esos sectores que se van a transformar con los fondos. Fenomenal. Muchas gracias. Luego también nos han preguntado que hace poco, al parecer, se reunió con el consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, con don Carlos Izquierdo, y comentaron la intención de fomentar Madrid como hub de negocios digitales en el sur de Europa. No sé si nos podría comentar algo más al respecto. Bueno, hemos hablado de ello antes, cuando mi tocayo me preguntaba por nuestra posición geoestratégica. Efectivamente, Madrid se está convirtiendo en un gran nodo. Entra desde Portugal el cable este nuevo que hablábamos con Hispanoamérica. Madrid tiene unas conexiones muy poderosas y estamos viendo un nivel de inversión muy importante en la propia Comunidad de Madrid, como estamos viendo en otros sitios de España, ¿no? Pero efectivamente estuvimos viendo al consejero de la comunidad y hablando también de cuáles son los proyectos en los que Madrid se quiere abrir a esta nueva economía. Una iniciativa que tiene la Comunidad de Madrid que nos ha parecido muy interesante es que ya nos contó el consejero de Economía y Hacienda cuando vino antes durante la campaña electoral a hacer una presentación a los socios. Era un comité contra la hiperregulación, es decir, ir revisando las regulaciones existentes para hacer una actualización y ponerlas al día para esta nueva economía que viene. También estuvimos hablando con el consejero de los proyectos que tienen para la digitalización de los municipios. Y en Madrid son casi 180 municipios de distintos tamaños. ¿Qué herramientas va a poner la comunidad para ir a esa digitalización? Yo creo que es muy importante que Madrid vaya asumiendo cada vez más proyectos en el mundo digital y que en este camino está. Fenomenal. Luego también nos preguntan si el futuro, en su opinión, es de los telco y por qué animaría a los más jóvenes a estudiar o a elegir esta carrera. Yo creo que el futuro pasa por la tecnología. Ayer Víctor y yo estuvimos en el acto de premios a las mujeres pioneras. Pioneras. Y la verdad es que hubo una serie de intervenciones muy interesantes de todo tipo y que escuchando los currículums de las premiadas o de las que dirigían las instituciones premiadas y el propio papel de la tecnología en el futuro, yo creo que todos salimos convencidos de que hay muchas cosas que contar a los jóvenes para que elijan carreras técnicas y especialmente la de telecomunicaciones, que está en el corazón de esta revolución. Y que
y que es importante contarlo. Y yo creo que pues eso, que es importante, que esa es una labor que hacen los colegios, que hace la asociación, que hacen los que fueron premiados ayer, porque más de uno nos decía que hay un desconocimiento dentro de la crisis general en las llamadas carreras STEM, que hay un desconocimiento y una cierta reticencia, que cuando conocen a gente y a mujeres que han desarrollado su carrera profesional ahí, les abre a los jóvenes a una visión mucho más positiva. Y claramente vamos a un mundo donde hay que tener un mínimo nivel tecnológico para entender lo que nos rodea, mucho más que en el pasado. Y yo en eso, pues, siendo como había dicho Víctor, efectivamente, de otro tipo de ingeniería, pero creo que ese papel de las ingenierías en España en particular ha sido siempre muy poderoso, y que tenemos que intentar mantener las cifras e intentar aumentar el número de vocaciones, contándolo. Pues sí. Y sin duda con esa participación interprofesional, es el momento en el que no vale tampoco sacar banderas exclusivas desde cada uno de los ángulos de esta transformación tecnológica, ¿no? Sí hay un gran trasvase del mundo físico, digamos, tradicional, al mundo conceptual del conocimiento, y en este ámbito, pues ahora, como antes hubo otras tecnologías más punteras y que tuvieron gran esplendor en ese momento, pues digamos que ahora nos toca un poco a los que estábamos en estos desarrollando en laboratorios, quitarnos la bata blanca y ponernos el buzo, que es lo que nos toca en este momento, colaborando con todos los colegas, y es la intención de nuestra asociación ampliar y compartir espacio con todos los profesionales que están activos en este mundo, independientemente de sus estudios iniciales. Esto es una cosa que nos marca durante unos pocos años en el inicio de nuestras carreras estudiantiles, y que luego la vida es muy larga y se desarrolla por unos caminos que nunca están escritos previamente, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos. Gracias. Lo siento, tengo que ir cortando, el tiempo nos manda, y seguro que los demás participantes y oyentes nos agradecen que les cedamos el resto de la jornada para seguir con sus actividades profesionales. Recordar que si se quedan preguntas, han quedado seguro, ¿verdad, Malú? Preguntas pendientes por responder. Tenéis el correo comunicación@aitm.es, donde podéis enviar las preguntas a Víctor Calvo Sotelo. Intentaremos, tanto desde la redacción como por parte de Víctor y Digitales, responder puntualmente a todas estas cuestiones. Bueno, pasamos ya. Vamos a tener que dejar este café. Recordamos que tendremos la oportunidad de seguir haciéndolo. Esperamos que con un poquito de componente presencial, y nos despedimos de todo recordando nuestro lema, que trabajamos por la experiencia, el liderazgo y el ejemplo. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Gracias a todos. Gracias.